Bien, ahora el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Oliva. ¿Cómo le va, juez? ¿Qué dice ¿Qué tal? usted? ¿Cómo está usted, Gracias por Gerardo? venir, ¿eh? No, por favor, gracias por invitarme. Se está hablando mucho de la justicia en estos tiempos y sobre todo por el tema de las condenas. Y se apunta a los jueces. Sí, los jueces están liberando presos, lamentablemente se los condena a tantos años de prisión, como ha pasado un caso emblemático en Rosario en estos días. Sí. ¿Qué le responde a la gente que hace ese tipo de cuestionamientos? Porque naturalmente el habitante común, aún nosotros, que no conocemos en profundidad los vericuetos de las leyes y la justicia y de lo que dice el código, de pronto nos encontramos con algo que es incomprensible desde el punto de vista de la cuestión práctica o lo que determina el sentido común. Bueno, lo primero que tengo que hacer es evitar la tentación de echarle la culpa a alguien. Porque así como se dice, por ejemplo, los jueces los liberan, uno podría decir, bueno, pero las leyes son de tal manera, Claro. hay que aplicar las Bueno, leyes hay y muchos nosotros jueces no que las dicen creamos. eso, ¿eh? No, pero creo que es un grave error, porque es una manera también entonces De de echar la criticar al culpa a los sistema políticos, democrático. claro. Porque los diputados, la legislatura que sanciona las leyes son los representantes del pueblo. Entonces, en alguna medida, nos estamos echando la culpa a todos y criticamos las leyes. Eso está sometido a procesos democráticos y por lo tanto mi primer crítica no va dirigida a las leyes. Creo sí que nosotros tenemos un problema, los integrantes de la justicia en general, pero los jueces en particular, tenemos un problema de comunicación con la sociedad. Durante muchísimos años se sostuvo que los jueces solo hablábamos a través de las sentencias y resulta que las sentencias se dictaban en procesos escritos, secretos. Daba la impresión que todo lo que ocurría en la justicia se producía de entre muros y la gente solamente escuchaba una información parcial o tergiversada. A partir de los nuevos sistemas procesales, que llamamos acusatorios, donde la justicia ha generado una apertura hacia la sociedad. Las puertas de las audiencias están abiertas. Claro. La gente tiene la oportunidad de ir. Después usará o no utilizará esa oportunidad. Pero se puede hoy auditar directamente el servicio de justicia. La gente puede ir y ver qué pasa. Por lo tanto, el juez que toma la decisión o el tribunal que toma la decisión, de acuerdo al proceso, tiene la potestad de aclarar a la gente por qué se determinan algunas sentencias de acuerdo ¿Por qué al no? caso. Pero a su vez hay un paso previo. La gente puede ir a las audiencias y escuchar qué se discute y cómo se discute. Porque en definitiva lo que los jueces resuelven está basado en lo que se ha discutido en la audiencia. Claro. Los jueces no podemos salirnos de lo que se discute en la audiencia. Entonces la gente puede ya ver, digamos, cómo se fabrica esa resolución, porque la discusión de las partes forma parte de la factura del fallo. El discurso de las partes es lo que en definitiva, el discurso de las partes es lo que en definitiva el fallo dirime. Claro. Tiene razón este otro, ¿en qué medida tienen razón? Ahora, en cuanto a si los jueces tenemos que ser más severos, ese ya es otro tema. Y es un tema, digamos, que tendría muchas aristas de aclaración, pero tenemos que tratar de sintetizar, porque me parece que es la mejor manera de que se entienda. Los jueces no pueden... A ver, los jueces, para explicar nuestra función tenemos que empezar por hacer una afirmación particularmente antipática. Nosotros no estamos del lado de la víctima. Fíjese qué afirmación antipática. Los jueces no podemos estar del lado de la víctima, porque de esa manera estaríamos del lado de uno de los litigantes. Claro. Y los jueces, sería una decisión parcial. y los jueces, en definitiva, lo que define nuestro rol es la imparcialidad. Yo como ciudadano, pero sin la menor duda que me conduelo de la víctima. En el desempeño de mi rol como juez, tengo que tomar una equidistancia y observar, digamos, qué es lo que argumentan las partes y resolver en función de eso. Siempre ajustándose a derecho, naturalmente. Por algunos Obviamente. dicen, por allí el juez tiene la posibilidad de una vueltita más en determinados casos particulares, donde el sujeto es muy peligroso, el sujeto tuvo muchos antecedentes, que estaba en la calle y la justicia pudo haber evitado que justamente sí. la vía pública vuelva a cometer un delito mucho más grave, digamos como el caso emblemático de Rosario que le contaba. Alguien estaba condenado a 37 años por 2 muertes anteriores, a los 6 años tiene la posibilidad de salir como una especie de salidas transitorias,
bueno, hace una maniobra y termina matando a un policía en la vía pública, casi como Entiendo, sí. una reacción más de alguien que no debió estar en la vía pública. Y ahí los cañones apuntan precisamente Sí. a los jueces que toman esa decisión. Los jueces, en ese caso, tenemos también el riesgo de que cuando se nos critica se hace con el diario del lunes. Ya se sabe el resultado, qué ocurrió con la persona que salió. Claro. En todos los otros casos en los cuales los jueces, por aplicación de leyes penitenciarias, de reinserción social, han liberado imputados que no han cometido este tipo de delitos, los jueces, como corresponde, no reciben un halago. Pero lo que hace el juez cuando dispone una libertad también, no deja de ser un pronóstico a futuro, no deja de ser una perspectiva. Ahora le pregunto, sí. ¿no hay, en algunos casos hay un antecedente que a lo mejor le pueda obligar al juez a repensar de alguna manera esa medida? Si alguien que tuvo 2 asesinatos y va a estar 37 años en la cárcel, Gerardo, no hay puede casos, estar en la vía pública otra vez. No me animo a ser tan concluyente. No me animo a establecer un estándar completamente rígido que diga, una persona que ha cometido este delito y ha recibido condena por ellos, nunca más puede estar en libertad. Los jueces tenemos también que resolver sobre el caso concreto. Es muy difícil fijar esos estándares, esos parámetros que nos digan, en este nunca más, salvo que la ley lo establezca. En la medida que no lo establezca la ley, nosotros tenemos que resolver sobre el caso concreto. Y es lo mismo, porque fíjese que si no, terminamos involucrados en el problema de la seguridad. Los jueces terminamos involucrados en lo que puede llegar a ocurrir a futuro. ¿Se da cuenta? Claro. Los jueces actuamos siempre por diseño constitucional, no porque se nos ocurra lavarnos las manos sobre algo. Está bien, pero qué finita que es la línea. Lo que pasa es que las conductas que adoptamos, quienes ejercemos sectores de poder, pueden producir lo que se llaman daños colaterales. Mis comportamientos, lo que yo resuelvo, puede producir, por una cadena de consecuencias o una cadena de concausas, puede producir daños colaterales. Pero no es en función de eso que yo tengo que resolver. Me voy a explicar con esto, a ver si puedo. Si los jueces nos involucráramos en el tema de la seguridad, es decir, comportarnos de tal manera para que esta persona no vuelva a salir a la calle, así no vuelve a delinquir. En alguna medida yo estoy haciendo un pronóstico que va a volver a delinquir. Ese es un pronóstico constitucionalmente prohibido. Es un prejuicio. Yo no puedo, claro, tengo prohibido resolver en función de un pronóstico de que va a volver a delinquir. Los únicos pronósticos que puedo hacer para negar una libertad tienen que ver con el comportamiento que va a tener en el proceso en el que lo estoy juzgando. Si va a intentar fugarse o si va a perjudicar la prueba. Pero no puedo yo emitir una resolución en base a un pronóstico de si lo pongo en libertad va a seguir cometiendo delitos. A pesar de que es probable que en la vida real la persona que se pone en libertad pueda seguir cometiendo delitos. ¿Me explico? Pero eso es una prohibición de tipo constitucional, de tipo convencional. No podemos hacerlo porque de lo contrario nosotros estaríamos considerando que una persona puede ser en esencia delincuente, no que comete delitos. Ahora, lo decíamos con Jorge recién, digo, sí. ¿No será que digamos, los delincuentes reinciden o se animan a más por esa sensación de impunidad que todo el sistema le otorga? Yo no creo que realmente no sé de dónde obtendría el delincuente, si le llamáramos así, esa sensación de impunidad cuando el nivel de prisión preventiva ha subido con este modelo de proceso acusatorio, probablemente por el contacto directo que están teniendo las partes con el caso. El nivel de prisión preventiva ha aumentado. Las condenas se están dictando por procedimientos abreviados de manera prácticamente inmediata. No sé por qué, repito, un delincuente podría considerar de que la justicia es blanda cuando su propia percepción del sistema le demuestra que es dura. Más allá de lo que sea, un mensaje... ¿Usted no está de acuerdo con esa apreciación de que los jueces por allí no condenan con la dureza que el caso mereciera? Es que los jueces no... a ver, no creo que un caso merezca dureza, creo que el caso merece justicia.
Los jueces tienen que resolver el caso de acuerdo a la justicia, no haciendo un pronóstico como el que sería, por ejemplo, y repito que esta afirmación puede resultar antipática, pero aspiro sí a que se reflexione sobre esta. Claro. Si el juez Tiene no que puede separar, ponerse del claro, lado de la víctima. ¿A quién se le ocurriría pedir en un partido de fútbol que el árbitro dirija para mi cuadro? ¿A quién se le podría pedir eso como algo justo? A lo mejor sí lo pediría porque le encantaría. claro. Pero ¿podemos considerar que es justo que el árbitro favorezca a uno de los No, contendientes? claro, no. Bueno, los jueces tampoco. Y si los jueces actuaran en función de prevenir delitos a futuro, digamos con una mentalidad basada en la búsqueda de seguridad ciudadana, tendrían que tener un trabajo estadístico. Si yo vendría dictando, por ejemplo, una absolución en un caso, otra absolución, me empezaría a preocupar y diría, estoy tirando un mensaje de blandura hacia la sociedad. Tengo que empezar a condenar. Y el tengo que empezar a condenar está divorciado de lo que sea la realidad de mis casos futuros. Claro. No es así. Si yo dicté 20 condenas, no tengo por qué pensar tengo que empezar a absolver. Y si dicté absoluciones, no tengo que pensar tengo que empezar a condenar. Porque tengo que resolver cada caso como que fuera el único en el Claro, mundo. lo que pasa es que tiene que separar el análisis subjetivo del hecho objetivo a la hora de un juicio. E independizarse absolutamente Tengo que de resolver su lo que percepción corresponda en el... personal de la historia. Pues, Pero es obviamente hay que resolver en función de las pruebas. Obviamente yo no puedo salirme de ni yo ni ningún juez Claro. que se preside tal. Digo, pero debe ser, digo, ¿cómo se hace para separar eso? No es fácil. Es Digo, cierto, porque somos hay presiones personas. de la sociedad. Y bueno, no siempre lo hacemos, ¿eh? No siempre lo hacemos. Si hay algo en lo que nunca me he involucrado es en una defensa corporativa de nuestro estamento. Tenemos, como cualquier actividad social, tenemos buenos, regulares y malos jueces. Yo no puedo negar que existan jueces que a los que les guste caer simpático, haciendo declaraciones de tipo, demagogia, claro. con un poco de demagogia, o que a lo mejor resistan un modelo de proceso como el actual, pero como por puro culto a la desinformación jurídica, por apego digamos, a otro sistema. a sistemas que en realidad tampoco creo que adscriban a esos modelos por razones ideológicas, sino más bien prácticas. Y así se hizo siempre y estábamos cómodos. Doctor, la última pregunta tiene que ver con su punto de vista acerca de por qué ha crecido tanto la delincuencia en la República Argentina y particularmente en nuestra zona que no está exenta de ese tipo de situaciones. Creo que son los fiscales los que tienen los datos estadísticos más concretos. Sí, yo vine a vivir a Rafaela, este año se cumplen 30 años que vivo en Rafaela. Vine en el 86 y me doy cuenta que de épocas en que uno dejaba el auto abierto, ahora las cosas han cambiado. La ciudad ha crecido. Cuando las sociedades crecen, se complejizan, se vuelven más complejas y por lo tanto el problema de la delincuencia aumenta. Eso es, debe tratar de evitarse, debe trabajarse en función de que eso no sea una consecuencia fatal. El fatalismo a veces lleva a rendirse ante la problemática. No sostengo eso. Sí digo, o sea, no estoy ofreciendo el remedio, estoy haciendo el diagnóstico. Creo que las sociedades que se complejizan, que crecen, Rafael ha crecido exponencialmente, y bueno, aumenta la problemática de la delincuencia. Y hay otra serie de factores confluyentes, la droga, el culto a la violencia, la falta de educación. La educación es algo importantísimo, Gerardo, porque los problemas suelen solucionarse de manera violenta cuando no tengo otro tipo de recursos. Cuando yo carezco de recursos intelectuales, acudo a las soluciones violentas. Y hay sectores sociales donde la educación, no, a pesar de esfuerzos que se hacen, no ha llegado con la intensidad necesaria y los modelos están basados en la violencia. Los modelos que muchas veces los chicos siguen es el modelo violento. El exitoso es el más fuerte del barrio, no el más inteligente. No el más preparado, no el que se esfuerza más en el trabajo. Y todo eso recae sobre el problema de la violencia.
y de la delincuencia. Doctor, gracias por esta clase que nos ha dado. No, por Ha favor, sido un gracias a gusto, usted. sinceramente. Muy muchas amable, gracias. muchas gracias. Señores, ya volvemos.